pues en 35 minutos vamos a tratar de completar las modificaciones fisiológicas durante la gestación. Entonces vean ustedes, 15 minutos después de haberse producido la ovulación, ya vamos a encontrar al óvulo dentro del tercio externo de la trompa, ¿no? Y aparecen los espermatozoides. Los espermatozoides van a dirigirse a el cuello uterino y las criptas van a empezar a tener un proceso de lubricación bioquímica que se llama la capacitación o capacitancia, y recién ahí tienen capacidad de fertilizar. Ese proceso demora más o menos 6 horas, o sea, 6 horas después de la eyaculación recién hay capacitación espermática y estos recién pueden migrar al óvulo para poder generar la fecundación. De manera que, dos cosas importantes: el óvulo vive 24 horas, el espermatozoide vive 72 horas. Una vez que se produce la fecundación, en las siguientes 80 horas o 3 días y medio, el huevo fecundado recorre la trompa y llega al útero, y 3 días y medio después de estar en el útero recién se implanta o anida. O sea, si lo vemos, acá en el tercio externo tenemos la fecundación, de ahí va a continuar la división celular. El huevo llega como mórula, pero se implanta como blastocisto. Gracias. Ahí está. Entonces, no, llega como mórula, pero se implanta como blastocisto. ¿Qué ocurre? Vamos a ver. El endometrio, que durante 21 días se ha preparado, no recibe todo el tiempo al óvulo, solamente tiene un tiempo de 3 a 4 días, que es el periodo de ventana de implantación. En esos días, la cantidad de integrinas y la cantidad de sustancias que aceptan al huevo son mucho mayores, y hay la aparición de unas células especiales que son los pinópodos. De tal manera que quedamos que eran 3 días y medio que se paseaba por la trompa, y luego 3 días más que se paseaba por el endometrio. De tal manera que vean ustedes, en el 5.º día post fecundación se produce la aposición, se pega el huevo al endometrio, se pierde la zona pelúcida. En el 6.º día hay la adhesión, adherencia al epitelio endometrial, y al 7.º día empiezan las digitaciones de trofoblasto a producir lo que se llama realmente la implantación. Entonces vean ustedes, se fertiliza, viene la implantación. ¿Cómo se da implantación? Porque el trofoblasto y sus digitaciones está empezando a penetrar, y en este trofoblasto se está produciendo la hormona del embarazo, o sea, HCG. De tal manera que yo puedo dosar HCG una vez que el huevo se ha implantado, es decir, al 8.º día post fecundación o al día siguiente de la implantación. Y solamente puedo diagnosticar gestación si es que yo puedo dosar HCG. Por esa razón, la OMS, la FIGO y todas las federaciones internacionales de ginecobstetricia establecen, ¿no?, que el embarazo no comienza con la fecundación, sino comienza con la implantación, porque de 100 huevos que se fecundan, solamente la mitad se implantan. Y eso es lo que les decía a ustedes, ¿no?, el concepto de FIGO-MS. Gestación, proceso que comienza con la implantación y termina con el nacimiento de un niño, o sea, un parto, o lamentablemente con un aborto. Ahora, una vez que la mujer se ha embarazado, va a haber una serie de modificaciones anatómicas, fisiológicas, bioquímicas y psicológicas. En la actualidad hemos trabajado bastante el concepto de alteración psicológica en relación al apego, que lo veremos en el momento en que se produce el parto. Miren ustedes, actualmente es fácil hacer diagnóstico de embarazo. O hacemos un dosaje HCG o pedimos una ecografía. Pero es cuestión de 40 o 50 años atrás, que no había ecografía, que no había HCG, era difícil hacer diagnóstico de embarazo. Y por eso todavía se estudia este concepto que les pongo acá de manifestaciones presuntivas
probables y certeras de embarazo. Vamos viendo de atrás para adelante. Una manifestación certera es aquella manifestación que única y exclusivamente se encuentra durante la gestación. Y esas son escuchar latidos cardíacos por el médico o la identificación del feto mediante ecografía. Esas son manifestaciones de certeza. Las probables corresponden a manifestaciones que se presentan en el embarazo o en otro tipo de actividades. Y aquí juega HCG. HCG es la hormona del embarazo. Se encuentra en el embarazo. Pero en mujeres que tienen tumores funcionantes ováricos, vamos a encontrar niveles altos de HCG. Por lo tanto, HCG, como no es exclusiva del embarazo, pasa a ser una de presunción. Y finalmente, perdón, de probabilidad. Y finalmente, las presuntivas que la tienen acá son síntomas que puede ser todo y puede ser nada, ¿no? Desde la más característica y conocida que ustedes tienen, que es la amenorrea. O sea, una mujer puede dejar de menstruar porque está embarazada o porque tiene 800 patologías que hacen que no menstrue. Lo mismo ocurre con náuseas y vómitos, mastopenia. Lo que sí recuerdan ustedes, los signos sí son mucho más cercanos a la gestación, especialmente los signos que ocurren en pelvis. De todos ellos, el más conocido, que van a ver siempre, el signo de Chadwick o vagina de color violáceo. Si una mujer se embaraza, al embarazarse, el flujo sanguíneo va a aumentar en pelvis. Si aumenta en pelvis, esa pelvis, ese cuello uterino se va a poner cianótico y blanco. Entonces, cuando uno ve un cuello cianótico morado, ese es el signo de Chadwick. Si además de verlo cianótico y morado, lo palpa y es blandito, ese es el signo de Goodell, que son los dos signos más característicos. Del resto de signos lo hablarán ya cuando hagan ginecología. Entonces vamos a las modificaciones del embarazo. Miren ustedes, no existe proceso anabólico más importante que una gestación, porque de dos células, óvulo, espermatozoide, vamos a obtener un ser que tenga más o menos 3 trillones de células, pese 3,5 kilos y mida 50 centímetros, de dos células. O sea, todo eso es gran cantidad de desarrollo y formación de proteínas. Y eso se va a lograr fundamentalmente si hay buen aflujo sanguíneo al útero. Entonces de ahí comenzamos. En una gestación, como yo necesito llevarle productos para que se produzca anabolismo, lo que necesito es que haya un aumento de flujo sanguíneo. Pero para que aumente sangre tiene que haber un aumento de agua. Por eso que la gestante acumula entre 6 y 6,5 litros de agua. ¿Para qué? Para poder formar sangre. Y en una gestación normal tenemos un 40 a un 45% de aumento de volumen sanguíneo. De ese aumento del volumen sanguíneo vamos a ver que mayores a plasma que a elementos formes. Por eso se dice que en el embarazo tenemos una hemodilución. Eso quiere decir que si yo estoy aumentando mi sangre, necesito mayor glóbulos rojos. Y el glóbulo rojo me transporta oxígeno gracias a la hemoglobina. Por lo tanto, mis requerimientos de fierro van a aumentar en la gestación. Una gestante utiliza, ¿no?, 800 miligramos de fierro por gestación. Ese fierro va a ir mitad para la madre y su nueva sangre y mitad para la sangre del niño. Ya estamos viendo dos cosas importantes. Segundo, como nosotros somos proteína pura y el niño es proteína pura, tenemos que formar proteínas. Eso hace que un embarazo le cueste a la mujer 1 kilo de proteínas. Cada embarazo significa gastar 1 kilo de proteínas en la formación de los neotejidos. Y como voy a formar bastante, necesito DNA que también se duplique. Por eso necesito el ácido fólico. De tal manera que si yo no tengo ácido fólico, voy a tener problemas para el cierre del tubo nervioso central, ¿no? Los meningomielocele y la raquisquisis son productos de falta de ácido fólico. Por eso que la mujer requiere de
600 microgramos diarios de ácido fólico. Y como hablábamos de fierro, necesitamos más o menos, ¿no?, 60 miligramos de fierro elemental diario en su dieta. Sigo avanzando. Y el que lo hemos visto, patológicos, vamos a ver. Ahora, vamos a la parte cardiovascular, bien sencilla. Hemos dicho de que la volemia aumenta. El output cardíaco o volumen minuto depende de volemia, por lo tanto, en una mujer el output cardíaco va a aumentar. Una mujer normal, no gestante, tiene un output cardíaco entre 4.5 a 5 litros minuto. Vamos a ver que la mujer gestante llega a aumentar su output cardíaco casi un 50% más, 6.5 a 7 litros. Entonces tengo aumento de volemia, tengo aumento del output cardíaco. Y la respuesta, doctor, si aumenta la volemia y el output cardíaco, debe de aumentar la presión arterial. Pero la presión arterial no aumenta porque en el embarazo la resistencia vascular periférica disminuye. Y eso hace que durante toda la gestación la presión arterial se mantenga dentro de valores normales. Vamos a ver cosas importantes. El útero, ¿cuánto pesaba? Pesaba 70 gramos. Y ahora que está en gestación, este va a pesar 1,1 kg. No hay órgano que crezca tanto como el útero durante el embarazo. Aquí va a estar el feto, aquí va a estar la placenta, por lo tanto la cantidad de flujo sanguíneo que el útero necesita va a ir en aumento. Y a fines del embarazo, el útero recibe medio litro de sangre por minuto. De tal manera que una hemorragia obstétrica es cataclísmica. Y van a ver ustedes que la primera causa de muerte materna en mujeres por parir corresponde justamente a hemorragia posparto por la cantidad de sangre que se pierde. Pero entramos a esto. Vamos a ver. El feto necesita sangre para poder nutrirse y eso se lo proporciona la placenta a través de la frecuencia cardíaca que le da la mamá. Cuando una mujer entra en trabajo de parto, el músculo uterino al contraerse disminuye el flujo. Y ese feto tiene que estar acostumbrado y adaptado a esa disminución de flujo. Todo feto tiene una reserva de oxígeno. Si vienen las contracciones uterinas y el feto tiene reserva de oxígeno, esa falta, esa disminución de volemia que le llega al momento de las contracciones no le fastidian al feto y se desarrolla un trabajo de parto normal. Pero si tengo un feto que tiene reserva disminuida de oxígeno, la contracción va a generar que al haber menos flujo, ese feto sienta la necesidad de oxígeno. Y a esa falta de oxígeno se conoce como sufrimiento fetal. Y el sufrimiento fetal lo primero que va a dañar es justamente el cerebro del niño. Y un niño al que le dañamos el cerebro es un niño al que le tenemos tremenda capacidad de desarrollo posterior. Por eso hay una relación entre las contracciones uterinas y la respuesta al feto. Y la cosa es bien sencilla. Toda mujer quiere parto normal y toda mujer inicia trabajo de parto normal con contracciones normales 3 en 10 minutos. Si el feto tiene buena capacidad de oxigenación y reserva, soporta ese trabajo de parto normal y luego de unas horas sale a la luz normalmente un niño sin problemas. Pero si tengo una mujer que está en trabajo de parto y el feto no tiene la reserva adecuada de oxígeno, durante las contracciones vamos a darnos cuenta que ese feto empieza haciendo sufrimiento fetal. Y la única forma para evitar daño cerebral es interrumpir inmediatamente el embarazo y pasamos a la cesárea. O sea, la cesárea está hecha para evitar los sufrimientos fetales y posteriormente el daño cerebral que el niño pueda desarrollar. Como decía ustedes, como es una fase anabólica, el metabolismo en el embarazo aumenta más o menos un 12%. Por eso que el embarazo es tolerado fácilmente por una paciente hipertiroidea, pero no es tolerado por una paciente hipotiroidea, por cuestión de su metabolismo aumentado. En cuanto a la nutrición,
hemos visto el gran problema de Perú. En el Perú se nutre primero carbohidratos, después grasa y algo más, dale proteínas. En el embarazo es a la inversa nuestros requerimientos. Mi dieta tiene que estar dada básicamente la carga calórica por proteínas, luego grasas, y si falta algo más, le daré de 100 carbohidratos. El requerimiento de una mujer en el embarazo es de 300 kilocalorías más para mantener sus requerimientos nutricionales. Pero si en el Perú no le estamos dando proteínas y solo le damos carbohidratos, vamos a generar niños que vienen desnutridos desde el lecho materno, y lo que es peor, si la mamá no come proteínas, menos va a comer fierro y por lo tanto tiene el problema de la anemia. Y acá una pequeña cápita. Y todo el mundo asocia fierro a anemia y anemia a falta de oxígeno. Y no nos olvidemos que el fierro es esencial para una serie de mecanismos en el sistema citocromo y en el sistema de formación de los mecanismos neurógenos en el desarrollo del niño. De tal manera que si tengo un niño anémico, o un feto que está siendo criado en un ambiente anémico, lo menos que me preocupa es la anemia, porque lo que estoy dañando yo es su desarrollo neurológico. Por eso que ese niño va a nacer y va a ser incapaz de poder entender lo que lee. Va a ser incapaz de poder hacer derivadas o ecuaciones porque su cerebro no le da. Entonces el problema de la falta de fierro en gestación no solamente es anemia, sino que es desarrollo neurológico, ¿no? Ya cuando hagan fisiopatología van a ver cuántos de ustedes tenían anemia de feto y no pueden aprobar fisiopato. Entonces, es característico. Ahora bien, en cuanto a ganancia de peso, ¿cuánto debe ganar de peso una mujer en el embarazo? El 20% de su peso pregestacional, o si quieren ustedes, entre 10 y 12 kilos, para mujeres con un IMC normal. Cuanto más bajo es el IMC, mayor debe ser el peso gestacional. Si tengo una adolescente que pesa 42 kilos, peso lástima, esa mujer tendrá que subir 14 o 16 kilos en el embarazo. Pero si tengo una hamburguesa que camina 122 kilos y se embaraza, no voy a presentar que me suba pues 12, 14 kilos. Esa mujer máximo tendrá 6 o 7 kilos. O sea, hay una relación inversa del índice de masa al crecimiento. Y además, otra vez, miren ustedes, 10 kilos ganó la mujer. ¿En cuánto los ganó? Los ganó en 9 meses. Y viene el parto. O sea, en media hora, chao bebé, 3 kilos y medio, chao placenta, medio kilo, chao líquido amniótico, 1 kilo más. O sea, en media hora, de los 10 kilos, ya perdió 5. Le quedan 5 kilos. De esos 5 kilos, el útero en el siguiente mes desaparece, ya van 6 kilos. El agua y la grasa retenida, 3 más, a 9 kilos, y solo le queda, kilo Mario, 1 kilo. Pero la mamá deja de lactar a los 8 meses y esto desaparece. Es decir, al año la mamá perdió completamente todo el peso que había ganado en el embarazo. Por eso una mujer, cuando el niño celebra su cumpleaños, su primer cumpleaños, debe comer su primer churrasco y la mamá debe estar con el mismo vestido que estuvo antes del embarazo. Pero eso es mentira en el 99%. Va a haber una que sí, ¿no? Esa maldita. Y la culpa la echan al bebé, ¿no? Hija, ¿y tú por qué sube tanto de peso? Ay, es que tuve gemelos. ¿Qué? ¿Te los comiste? Porque no hay una razón más para eso. ¿Oye? Ya, digamos, vamos rápido. Tarata. Y digo, ya ganamos el litro y medio, ¿no? Carbohidratos. Esto es importante, lo van a ver con el doctor, han visto aparte, lo vamos a hacer en diabetes. No es que el embarazo produzca diabetes, es que el embarazo pone a prueba la función pancreática. O sea, ¿qué tan bien funciona tu páncreas? No lo sé hasta que te embarazas. Si tu páncreas funciona bien, no hay ningún problema. ¿Por qué? La placenta tiene básicamente una sustancia, la somatomamotrofina, la coriónica o el lactógeno placentario, que se opone a la acción de la insulina. Entonces, en el embarazo lo que tengo es una resistencia a la insulina. Si hay resistencia a la insulina, como respuesta va a haber
el páncreas va a empezar a botar más insulina, una hiperinsulinemia. Si ese páncreas es capaz y es funcional, va a mantener su hiperinsulinemia. Pero si ese páncreas no es capaz, no, la hiperinsulinemia va a empezar, luego se agota, empieza la hiperglicemia y luego tenemos la diabetes gestacional. ¿No? Entonces es función básicamente del páncreas. En el embarazo vamos a ver, que aprendes estas tres cosas, las características del metabolismo de carbohidratos en el embarazo. 1, hipoglicemia leve en ayunas. 2, hiperglicemia postprandial. Y 3, hiperinsulinemia. ¿No? Veremos más adelante cómo son los valores y cómo se modifican. Por ahora, ahí nomás. Este es para la glucosa. En cuanto a las grasas, miren esto de acá. La progesterona es el lipostato hipotalámico, o sea, quien gobierna a nivel de hormona, perdón, de grasas, es la progesterona. ¿Y qué pasa con la progesterona en el embarazo? Sube. Es decir, si la progesterona se eleva en el embarazo, ¿qué va a pasar con los lípidos? Aumentan en el embarazo. El colesterol puede aumentar hasta 50% de su valor normal y eso no es ningún problema. O sea, no me preocupan a mí los valores de lípidos en una gestación. Preocúpense cuando la mujer no está gestando, no cuando está en gestación. Ahora, como decía ustedes, los electrolitos, ¿qué va a pasar? Vamos a ver que va a haber disminución de sodio y de potasio, ¿no? Hay aumento de la filtración glomerular, ¿no? Pero que no se modifique expresión de sodio ni de potasio, por eso que todo se mantiene dentro de un valor normal. Avanzo. Acá, esto es lo que quería. Miren ustedes. Mujer sin embarazo, 3 litros de sangre. Mujer que se embaraza, un embarazo normal, 4 litros y medio de sangre, o sea, un 47% aumentado. Esta mujer ahora se embaraza y desarrolla un cuadro de hipertensión en el embarazo, la famosa preeclampsia y eclampsia, y miren, su sangre de 3 litros subió a 3,5. Es decir, en las mujeres, hemos dicho que el embarazo sube un 40-45%. Las mujeres que van a hacer preeclampsia, que no es un proceso normal, también aumenta la sangre, pero nunca a valores normales, ¿no? Máximo un 15-20%. Vamos acá. Lo que les quedaba, decía a ustedes para avanzar. Les decía, en una no embarazada el gasto cardíaco es 5 litros minuto. Y en la embarazada el gasto cardíaco se va elevando, siendo mayor en el segundo trimestre. O sea, el mayor volumen de sangre se produce en el segundo trimestre. Si yo tengo más sangre, ese corazón va a tener que trabajar más. Y si mi paciente es cardiópata, se va a complicar en el segundo trimestre. Entonces, las pacientes cardiópatas van a desarrollar o pueden desarrollar problemas cardiovasculares en el segundo trimestre debido al aumento del volumen sanguíneo, debido al output cardíaco aumentado. Entonces, nuevamente decía, output cardíaco en la no embarazada 5 litros, en la embarazada subió a 7 litros. ¿Quiénes son estas mujeres embarazadas que han hecho cuadros de hipertensión? Entonces, miren, aumentó el output cardíaco, pero nunca valores de una mujer normal. Y viene el tercer elemento que me interesa hablar con ustedes. La resistencia vascular periférica. Una característica del embarazo es una resistencia vascular periférica disminuida. Miren ustedes, una no embarazada tiene una resistencia sobre los 1300 RBP y baja a una embarazada a 1100 más o menos. Pero en cambio, en las pacientes que me van a hacer hipertensión del embarazo, la resistencia vascular periférica está completamente aumentada, ¿no? Ya veremos más adelante que en el caso de las gestantes, la hipertensión no es por volumen, no es por problema renal, no es por problema cardíaco, básicamente es por un problema de resistencia vascular periférica aumentada. Listo. Ahora, en cuanto a la respiración, la mujer tiene respiración torácica, pero conforme el útero empieza a crecer,
esto tiene respiración abdominal, pero conforme empieza a crecer el útero en el abdomen, va a empezar a tener respiración torácica. Y eso va a hacer que la mujer empiece a hiperventilar. Cuando la mujer hiperventila, vamos a ver, al hiperventilar va a desarrollar alcalosis respiratoria, es decir, lava su CO2. ¿No? Y al disminuir su CO2, ¿no? Tenemos alcalosis respiratoria. ¿Qué pasa con esta sangre alcalina? Cuando esta sangre con alcalosis llega al torrente fetal, lamentablemente la sangre con alcalosis va a tener mayor afinidad por el oxígeno hemoglobina, y la hemoglobina no suelta el oxígeno al feto, ese feto no se oxigena bien. ¿Qué va a hacer entonces la mamá? Va a perder por riñón 4 milimoles de bicarbonato para compensar la alcalosis respiratoria, y de esta manera tenemos un mínimo aumento de modificación del pH. Y ese mínimo pH, ¿qué va a generar la mamá? Básicamente, esto es lo más importante, en los hematíes maternos aumenta el 2,3-difosfoglicerato. ¿Y qué hace el 2,3-difosfoglicerato? Disminuye la afinidad oxígeno-hemoglobina. Es decir, ahora esta hemoglobina con oxígeno llega a torrente fetal y cede fácilmente su oxígeno, y el niño se oxigena sin ningún tipo de problemas. En cuanto a función teórica y a función renal, solamente me refiero a esto. Si el mamá tiene mayor volumen y tiene mayor output cardíaco, los riñones reciben mayor cantidad de sangre. Si tienen mayor flujo sanguíneo los riñones, su flujo de filtración y su flujo plasmático renal va a aumentar. Y si el flujo plasmático renal aumenta, los clarens de los riñones van a verse incrementados. Por lo tanto, creatinina, urea y ácido úrico van a disminuir sus valores. Normalmente creatinina 1 es normal para una mujer no embarazada. Para una embarazada 1 es un valor alto, siendo 0,8 el valor máximo de creatinina en una gestante, porque su clearance está aumentado. Finalmente, ¿por qué se dieron todos esos cambios? Para que fundamentalmente el feto recibiera de mamá todos los productos de nutrición que necesita para un desarrollo adecuado. El fin de la obstetricia es entregar a los papás a un niño con toda su capacidad humana y su desarrollo potencial íntegro para que lo pueda desarrollar. Y un ejemplo de eso son ustedes, porque gracias a un desarrollo adecuado intrauterino han tenido un desarrollo neurológico adecuado que les ha permitido optar por la carrera en la que más capacidad intelectual tenemos, que es la medicina. Así que ahora, por favor, van a su casa y le dan un beso a su mamá. Ella no sabrá por qué, pero ustedes sí. Y con eso termino. Gracias.